Tenemos poco más de media hora, ¿no?, para preguntas. Yo creo que ya tenemos preguntas. Tenemos preguntas de algunas de las personas que nos están siguiendo por Internet. Se han tocado muchos temas, algunos que sé que les llega cerca a muchos de los aquí presentes, el tema de prácticas, la última exposición de José Ginés Mora sobre el tema de se buscan buenos trabajadores o innovadores. No sé, hay mucha gente aquí que trabaja el tema de empleabilidad o las oficinas relacionadas con el empleo en las universidades y gente que está en prácticas. Entonces, vamos a dedicar esta media hora a preguntas. ¿Alguien tiene por aquí alguna pregunta? Tenemos aquí una arriba. Por favor, su nombre y a quién va dirigida la pregunta, en caso de que vaya alguien en concreto. Sí. Vale. Me llamo Pere Enciso y soy decano de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lleida. Bien, bueno, en principio, felicitar el hecho de organizar estas jornadas, que realmente pienso que nos ayudan a parar y reflexionar, ¿no? Bien, yo un comentario, una reflexión que quisiera dirigirle al señor Ginés Mora, y es, es que a veces partimos de la hipótesis de que todos los universitarios o los estudiantes que están en el sistema universitario realmente le quieren dedicar ese tiempo que requiere la formación. Porque si aplicáramos los métodos proactivos, yo creo que la tasa de abandono de nuestros estudiantes en el seguimiento de las asignaturas aumentaría de forma significativa, con lo cual esto nos penalizaría en el sistema de financiación, porque ya sabemos que a mayor tasa de abandono a la hora de financiar la universidad se la penaliza. Y esto está demostrado porque aplicando Bolonia, o la gente que más o menos con toda buena intención está aplicando Bolonia, se está encontrando que en el momento de que se les manda las tareas, se les manda ejercicios y han de trabajar semanalmente las diferentes asignaturas, el nivel de abandono de las asignaturas es significativo. Por lo tanto, yo creo que aquí partimos siempre un poco de la hipótesis de que el estudiante realmente se lo cree y está apostando por la formación. No siempre pasa esto. Quizás en determinadas titulaciones sí que pase, en medicina, porque su tasa de entrada es elevada, y en otras titulaciones que la tasa y la nota de corte es elevada, pues quizás sí que existe esta complicidad, pero no está pasando realmente en todo el sistema universitario, porque nos estamos encontrando realmente con este problema. Está claro que lo que se ha comentado de los resultados del 2006, época de expansión económica, cómo estaba la incorporación al mercado de trabajo. El mileurismo se inventa en los años de crecimiento económico. Es decir, cuando se empiezan a hacer reportajes periodísticos, etcétera, a nivel de prensa, es cuando ya el problema está estallando en todos los hogares. Y el país era rico, pero se están ofreciendo empleos de mala calidad y ya está saliendo la necesidad de que si quieres trabajar de tu oficio, te has de ir fuera. Y hablamos del 2004, del 2005, del 2006, es decir, antes de la crisis. Por lo tanto, este hándicap del sistema productivo español ya se veía venir. Lo que pasa que, con que se estaba creciendo el Producto Interior Bruto, nadie le hacía caso. Y el tema de las prácticas en empresa, y esto un poco general, es clave y necesario, porque realmente es el elemento que tenemos en estos momentos para educar a nuestros universitarios en lo que es el ir a una empresa a trabajar. Quizás en años anteriores, con que era fácil ir a trabajar en los veranos, etcétera, el contacto del estudiante universitario con el mundo laboral en sí que estaba próximo. Pero en estos momentos mucha gente no sabe lo que es simplemente ir, levantarse, estar a las 8 de la mañana en la empresa, aguantar a un jefe que le da instrucciones, etcétera. Les cuesta muchísimo de entender esa metodología. Y antes se entraba con 16, 17, 18 años, se hacía este aprendizaje, y ahora este aprendizaje se está haciendo con 20 y pico de años, que claro, a medida que uno hace años, le cuesta más determinados aprendizajes. Por lo tanto, es básico y muy necesario, y es de agradecer esa apuesta por realizar estas prácticas. Y bueno, y en general está siendo bastante bien recibido por el mundo empresarial. Bueno, gracias por todo. Gracias.
Hacemos tres preguntas y luego respondemos. Javier. Gracias. Javier García Delgado, profesor de la UPM y colaborador de la Cátedra UNESCO. Un comentario en relación con la ponencia muy interesante, como siempre, del profesor Ginés Mora, a quien yo admiro mucho y para mí es una referencia básica, bueno, para mí y para todos los que trabajamos en este tema, en estas cuestiones. Yo creo que esa afirmación de que el profesor como fuente de información ni siquiera produce el efecto de que el estudiante adquiera conocimientos, yo creo que es una afirmación un poco excesiva y buena prueba de ello pues sería, por ejemplo, su propia ponencia, que yo creo que todos estaremos de acuerdo en que usted como profesor y como fuente de información sí nos ha proporcionado muchos conocimientos y muy interesantes a los presentes, ¿no? Y yo creo que es un mensaje, aunque yo comparto el trasfondo de ese mensaje de renovación de los métodos y de las situaciones de aprendizaje en la universidad, yo creo que es un mensaje que a veces también puede tener el efecto contraproducente de que los profesores nos desanimemos un poco en esta línea de renovación a la que nos impulsa Bolonia. Una sugerencia que es que en este tipo de estudios se incorpore, retomando la intervención de la persona que ha hablado antes de mí, se incorpore el tema de las prácticas externas, las prácticas formativas, como método de aprendizaje específico con unas aportaciones en el campo de la formación y también de la inserción laboral, ¿no? Un tema que conocen muy bien otros ponentes que han participado en la mesa, y yo quisiera concluir planteando una pregunta que es al director gerente de la Fundación Universidad de Empresa y también al profesor Pallés, por el tema que ellos tratan en Universidad de las prácticas en empresa, preguntarles qué opinión tienen sobre el borrador del decreto que parece ser que está a punto de salir, que va a actualizar ya de una vez la legislación sobre prácticas de universitarios en empresas. Nada más, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, soy Anabel Carrillo, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba y empresaria. Como esta mesa además se llama el debate de las ideas, ¿no? Solo son ideas. Yo siempre tengo una duda y es que creo, esto no es ninguna duda, que necesitamos innovadores, que necesitamos que los estudiantes sean personas más activas en ese medio, en la universidad. Y creo que además de, por supuesto, hablar de prácticas de empresas, de la colaboración, de la fluidez, yo creo que necesitamos espacios más informales para que se genere una posición mucho más activa de los estudiantes. Aquí hay representantes de los estudiantes que pueden hablar en su nombre mucho mejor que yo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo los espacios de innovación, la I pequeña de la que hablaba esta mañana Jordi Sevilla, se están produciendo mucho más en las redes informales de conocimiento, que la universidad no puede obviar, y estamos aprendiendo a hacer mucha más innovación en ese ámbito. Y eso da buena prueba, ¿no? Pues cuando estamos hablando sobre innovación y se están subiendo miles y miles, por ejemplo, de contenidos digitales en la red. Cuando a los estudiantes le ponemos recursos que tienen que ver con esa forma de producir conocimiento, los estudiantes reaccionan muy bien y participan. Son gente que quiere hablar, aprender, construir pensamiento, interpretarlo. Pero, sin embargo, el espacio informal de la universidad frena muchos obstáculos. Lo decía, ¿no?, en la exposición de las competencias. No es que los profesores no aporten conocimiento, pero sigue siendo ese lenguaje tan bidireccional que no da pie a lo que hoy realmente produce innovación, que es mucha gente pensando, conversando sobre los asuntos y mirando desde muchas formas. Entonces, yo creo que hay que abrir también esa línea de espacios informales en la universidad, donde profesores, alumnos, emprendedores, empresarios puedan hacer otras cosas, no hablar detrás de las mesas, sino construir ese pensamiento que produce innovación y construir acción colaborativa, ¿no?
pasa en muchas zonas del mundo donde la gente es muy accesible, donde si llegas te dan la tarjeta del primer director general de la empresa más importante de la zona y un estudiante tiene acceso. Entonces, yo creo que no podemos despreciar en la universidad, porque entonces era esa pregunta mía al principio que comentaba el profesor Mecha Vila, ¿no? ¿Está perdiendo la universidad valor social y económico a pasos agigantados? Era una pregunta así como muy agitadora, ¿no? Porque yo creo que la universidad está trabajando mucho en entender todo el entorno, ¿no? Pero sí es verdad que ahí hay un desfase enorme, ¿no?, en los modelos de aprendizaje de la gente joven hoy día con lo que le está ofreciendo la universidad, y eso o lo hibridamos un poco o realmente sí creo que puede tener una pérdida de valor, de empleabilidad también y de producción de personas innovadoras importante. Gracias. Vamos a pasar a respuestas, después volvemos a preguntas. ¿Alguien quiere empezar? José Ginés. Unas contestaciones rápidas. El tema, lo primero que se planteaba es el rol de los estudiantes. A mí es este rol de los estudiantes españoles, me parece una cosa preocupante, muy preocupante y muy grave. Y tampoco tengo respuesta. Cada vez tengo menos respuesta para las cosas. Es un hecho. ¿Qué pasa? Los estudiantes españoles... El otro día, yo tengo un hijo que estudió aquí en la Politécnica de Valencia con Enrique, en su escuela, que es una de las mejores de la Universidad Politécnica de Valencia, y luego ahora está en la Universidad Tecnológica de Eindhoven y Delft, en un joint program, y le preguntaba, ¿cuál es la diferencia esencial? ¿Qué diferencia entre Delft y Valencia, la Politécnica de Valencia? Me dijo que los estudiantes trabajan mucho más. Los profesores no son mejores. La organización aparentemente es mejor, pero luego, de hecho, tampoco es tanto mejor. Pero los estudiantes están todos interesados en trabajar. Y eso es porque los españoles somos más vagos, más inútiles, o es porque se crea un clima en la universidad. Es decir, ¿hasta qué punto? A mí este tema me parece central, porque yo creo que es el mayor defecto de la universidad española. ¿Cómo se crea un clima o decimos, no, es que los españoles son vagos, ¿vale? Si decimos eso, yo no lo digo, no creo que... Si no decimos eso, la culpa es del sistema. Es decir, ¿qué hacemos en la universidad para hacer que la gente no trabaje? Y digo, esto es una anécdota, pero es que dije, caray, qué bien, mi percepción, qué bien lo has captado, qué bien lo has captado. Esa es la diferencia. Y entonces, como todos trabajan, todos están interesados en hacer los trabajos, en esto, en sacar buenas notas. Eso es un hecho. Pero yo creo que el planteamiento hay que hacerlo en la universidad. Alguna culpa tenemos nosotros, o si no tenemos culpa, algo habrá que hacer. Pero eso a mí me parece un problema esencial. En eso respecto a ese tema. Y luego respecto a vamos a ver, no desanimar al profesor con esto que va. O sea, el profesor aburrido, el profesor que repite, que no se ha enterado que existen las nuevas tecnologías, que no se ha enterado que se inventó la imprenta y que todavía sigue leyendo, que hay profesores que leen. Hay profesores que leen, ¿eh? Eso no sirve para nada, a eso me refiero. Por supuesto, no es el rol del profesor como provocador del conocimiento, como impulsor, como director, como tutor. Claro, no hay otro. Yo no creo, y no es mi intención, no es una opinión mía, además es un resultado de un análisis matemático del asunto. No es menospreciar al profesor, es menospreciar un rol de profesor que es absolutamente obsoleto. Y nada más. Sí, si me permites, a Javier le contesto. Bueno, tú conoces mejor que yo el origen de nuestra casa y sabes, y lo digo con orgullo porque yo no estaba en esa época, que la Fundación fue clave para el decreto de cooperación educativa. Ahora estamos manteniendo contactos muy fluidos con el Ministerio de Educación. Yo creo que la pregunta la tendréis que dirigir así como en diagonal un poco hacia arriba a este señor San Juan Alberto Sigüenza, ¿sabes?, que ahora está prestando sus servicios. Bien,
Exacto, directora general, efectivamente. Mantenemos contactos fluidos con ellos y nosotros hemos hecho las aportaciones que nos parecen más correctas para el buen desarrollo del decreto. Yo creo que era necesario, ¿no? Es decir, era necesario, ¿no? Y la Fundación, insisto, desde el origen participó y yo creo que hemos expuesto los criterios más objetivos, de la manera más objetiva que hemos podido para la traslación de la inquietud, tanto universitaria como empresarial. A Anabel, que ahora recuerdo que nos conocimos en Benicàssim, creo recordar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros habitualmente hacemos un concurso con universitarios de todas las universidades de Madrid que presentan un proyecto empresarial y ya es la tercera o cuarta edición que celebramos en la Cámara de Comercio. Y el presidente de la Cámara de Comercio, que es presidente de la Fundación, empresario, Arturo Fernández, me decía que estaba entusiasmado con la idea. Y yo le decía, digo, pues es que lo que hay que hacer es quitarse de formalismos y a ver si podemos crear algo informal, pero real, que es tener y contar con la opinión de los jóvenes, universitarios o no, pero de los jóvenes, en este caso universitarios, ¿no? Y yo le he propuesto crear una especie de comisión consultiva, porque los estatutos no permiten otra cosa, dentro de las patronales y dentro de la Cámara, pues para escuchar esa opinión fresca y esa opinión absolutamente necesaria a la hora de conectar con esa I pequeña que hablabas tú de innovación, que yo estoy totalmente de acuerdo, a ver de qué manera podemos escucharles en vivo e indirecto y que hagan su aportación a las cúpulas y organizaciones empresariales que buena falta les hace. Estamos en ello, estamos en ello. Yo simplemente algún comentario también. Decir que el tema de las prácticas creo que es uno de los problemas más acuciantes e importantes al que está sometido el sistema universitario español. Nosotros en Universia hoy he dado datos de estudiantes egresados, ¿no? En prácticas nuestra aportación ha sido muy inferior. Este año pasado ya hemos colocado 17.000 estudiantes en prácticas, de ellos 12.000 en España, lo cual es un número interesante ya, pero nosotros estimamos que se necesitan muchísimo más de 150.000 plazas de prácticas al año en España, ¿no? Y pasar de obtener estas 150.000 plazas será sin duda muy complejo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la legislación, yo lo único que pediría es que se tenga en cuenta el problema que representa y que sea lo más flexible posible, ¿no? Y sobre Anabel, sí que querría sumarme a lo que ha dicho. Creo que es cierto que hay que generar espacios, que en la Universidad Española vivimos una cierta obsesión por el control, ¿eh? Que creo que es excesiva. A menudo tratamos a los estudiantes como si todavía fueran menores de edad cuando no lo son, ¿eh? Y hay que, creo, responsabilizarlos a los estudiantes, lo que decía José Ginés, cómo conseguir, pues simplemente responsabilizándolos. Yo creo que eso se puede conseguir. Y hay que ser generoso desde el punto de vista institucional. Yo creo que nuestra universidad, en general, carece de una excesiva obsesión por el control, excesivo número de horas docentes, muy excesivo número de horas docentes, y, por lo tanto, falta de espacios de libertad donde los estudiantes puedan realmente trabajar. Yo no estoy de acuerdo en que no se trabaja, por lo menos en mi universidad recuerdo que sí se trabaja, pero sí que soy crítico en qué es lo que se trabaja. Si aquello en lo que se trabaja es realmente aquello que aporta valor añadido y que genera mayor incremento de conocimientos, de aptitudes, de habilidades en los estudiantes, y estoy convencido que dejándoles márgenes de libertad mayores que los que tienen, conseguirían una formación mayor. Es decir, en definitiva, no quiero ser tan... pero lo voy a decir, a veces en lugar de formarlos, los deformamos, ¿no? Con nuestra obsesión por el control y nuestra obsesión por organizarles la vida cuando son gente mayor, que podríamos suponer que vienen motivados, y si no, la motivación habría que hacer como antes en el ejército, el valor se les supone, la motivación a los estudiantes universitarios habría que suponérsela y actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, voy a dar paso a un par de preguntas de la red y luego está María José, que nos había pedido la palabra.
y precisamente es también para traer la presencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos a Fernando Galán, que muchos lo conocemos, que es representante de estudiantes, y hace la siguiente pregunta a Jaume Pallés y José Ginés Mora. Movilidad. ¿Existen datos concretos sobre la empleabilidad de los estudiantes con experiencia de movilidad? ¿Se valoran los conocimientos y habilidades adquiridos durante esta experiencia? Y tenemos también una pregunta para Fernando Martínez, la envía José M. ¿Cómo cree usted o las empresas que se pueden formar a una persona con todas estas habilidades en tan solo 4 años? Hará falta otro modelo de formación más gradual y completamos esta tanda con la intervención de María José. Se oye, ¿no? Bueno, pues buenos días. Me está gustando muchísimo porque como estoy en la universidad, yo soy estudiante, soy representante de estudiantes. Para aprender en estos foros muchas veces aprenden más que dentro de las aulas de muchas cosas, ¿no? Coincido totalmente en lo último que ha apuntado don Jaume Pallés, que el estudiante va a la universidad motivado y creo que en el primer día de clase se le desmotiva, en algunas, no todos, pero muchas veces llegamos a las universidades, buenas tardes o buenos días, nos hablan de usted, nos dicen que estas son nuestras asignaturas troncales, obligatorias y de libre configuración. Vuelva usted mañana a las 8 de la mañana y dentro de 5 años tendrá su título. Si puede hablar poco, mejor. A veces, no siempre, ¿no? Creo que la motivación es muy importante, creo que eso es un poco lo que incide en que el estudiante sea proactivo, como se comentaba antes. Es cierto que igual el estudiante que le mandan trabajo sobre trabajo, que todavía no entiende la evaluación continua, abandona la asignatura y abandona incluso la titulación muchas veces. También es cierto que todavía considero, como representante de estudiantes, que no se ha creído todavía el profesorado la evaluación continua realmente. Si el estudiante ve una consecuencia y de verdad un resultado en esa evaluación continua, ve que le sirve, pues el estudiante sí que está motivado y que está en esa asignatura para sacársela al fin y al cabo, sí que ve que si eso tiene sus consecuencias, pues seguirá la asignatura, ¿no? Si ve que hay una coordinación entre los profesores y entre los departamentos, no que le llegan todos los trabajos a últimos del año, en mayo, cuando también tiene los exámenes, porque el profesor ha entendido que la evaluación continua era mandarle trabajo a la vez que tenía el examen y al fin y al cabo el examen le vale el 90% todavía de la nota, pues bueno, creo que todos tenemos parte de culpa. Me ha gustado mucho la intervención del profesor Ginés Mora, que todavía no tenía la oportunidad de haberlo escuchado en directo, conforme a todo lo que ha dicho sobre las competencias transversales, ¿no? Un poco que sí que creo que tienen muchísimo que ver con la empleabilidad y que son cosas que no se nos enseña, aunque sí que están puestas como competencias en los verificas de todas las titulaciones. Lo que pasa es que todavía es otra de las cosas que no nos hemos creído. Yo las considero fundamentales. Y quiero hacer una reflexión también, como también pregunta directa y no queriendo crear demasiada controversia, ¿no?, al sector de profesorado. Yo, es mi forma de ser, los que me conocéis lo sabéis. Quien sabe de historia o de veterinaria, que estudio yo, puede enseñarla y puede impartirla. ¿Creen ustedes que el profesorado de las universidades españolas sabe de esas competencias transversales como para poder enseñarla e impartirla? Gracias. A la primera cuestión que han hecho por internet, sí. Sí, tenemos un estudio también basado en encuestas sobre la relación entre movilidad y empleo, y la relación es claramente positiva. Las personas que han sido, durante los estudios han sido móviles, en Europa tienen salarios netamente más altos y tienen mejores empleos. Netamente, no hay ninguna... es verdad que hay un factor que, claro, también es verdad que las personas móviles pues a lo mejor tienen un origen socioeconómico más alto. Entonces, haciendo un análisis estadístico, descontando esos efectos, los efectos familiares, que proporcionan... Solo por ser de una buena familia tienes mejores empleos, ¿no? O sea, esto ya, descontando ese factor, sigue siendo positivo. Es decir, que se puede decir, digamos, científicamente, que en Europa la movilidad mejora la posición
económica de los graduados. O sea, eso es una afirmación, digamos, resultado de un análisis científico. Y respecto a lo que dice la representante de los estudiantes, yo quise comentar, y también con comentarios que se han hecho antes, la imagen que yo he dado en este estudio es de la universidad que era, no de la que es hoy, que es una universidad que está cambiando y no es fácil que cambie, no se cambian las cosas de la noche a la mañana, y es difícil, porque es difícil, es complicado, a mí no me preocupa demasiado eso si al final se hace bien. Es decir, yo espero que dentro de 10 años todas estas cosas, a los que están ahora no les pillará, unos les pillará bien, otros mejor, tendrán experiencias positivas y otras, de lo cual de todo se aprende también, ¿no? Pero yo espero que todo esto no esté solo en el Verifica, sino que esté en la realidad, no al año que viene, pero dentro de unos años, ¿no? Pero hay un dato que sí es llamativo, de una encuesta que hemos hecho solo en la Universidad del País Vasco. Y es que es la primera vez que este resultado aparece. Normalmente, cuando uno le pregunta a los profesores qué es lo importante, cuáles son las competencias importantes, uno le pregunta a los empresarios o a los graduados, hay discordancia. Y en esta vez le preguntamos, esto hace unos meses, a los profesores de la Universidad del País Vasco, le hacemos una pregunta, ¿qué competencias son las importantes? Y eran las mismas que las de los empleadores y las de los graduados, eran muy semejantes. Es la primera vez que veo un resultado de ese tipo. Luego se le preguntaba, ¿y qué competencias enseñan en la universidad? No, entonces eran las clásicas. O sea, el profesor está en un proceso de esquizofrenia, pero es importante, ya percibe que hay que cambiar. Esa encuesta lo demostraba. O sea, son conscientes de que lo que... Pero siguen haciendo, o por lo menos dicen que sus colegas siguen haciendo lo mismo, todavía no han cambiado. Pero a mí me parece un resultado muy, muy importante, ¿no? Y positivo, ¿no? De que ya están cambiando de mentalidad. Quizá no de hechos, pero sí de mentalidad, lo cual es un primer paso. Bueno. Yo solo aportar que en el tema de las competencias transversales nosotros hicimos hace un par de años una encuesta con Accenture que iba dirigida en otra dirección, no tanto en identificar las importantes, sino en cómo salían de la universidad y tenía 3 componentes, es decir, cuál era la percepción sobre unas 13 competencias previamente definidas, de cuál era la percepción sobre cómo salían por parte de directores de recursos humanos de empresas, grandes empresas sobre todo, no pequeñas y medianas, grandes empresas, profesores con responsabilidades en la gestión universitaria y los propios estudiantes. Y había bastante coincidencia en la percepción que tenían los directores de recursos humanos y los profesores, y en cambio las mayores discrepancias se daban entre esta percepción y la que tenían los propios estudiantes. Alguno flagrante, o sea, por ejemplo, en el tema de idiomas, la percepción tanto de los recursos humanos como de profesores era que las capacidades eran bajas y en cambio los estudiantes estaban autosatisfechos de la percepción, la percepción que ellos tenían en que estaban suficientemente formados, ¿no? Cuando había más diferencia entre la que tenían los estudiantes y con respecto a las dos, ¿no? Sí, una aportación a quien preguntaba, ¿cómo se pueden formar en tan solo 4 años en todas esas competencias? Pues no lo sé, pero le voy a decir lo que yo pienso. En un estudio que la Fundación hizo hace un par de años a 3.500 universitarios de todo el territorio nacional, de últimos cursos, para preguntarles cuáles eran sus preferencias al terminar sus estudios universitarios, se puso de manifiesto, y aquí cayó un mito también, el número 1 no era trabajar en la administración y ser funcionarios, no. Lo que pedían mayoritariamente es trabajar en algo relacionado con lo que han estudiado. Eso era la apetencia mayor de todos los universitarios en el estudio que se hizo. Verán, no me salgo de la pregunta que me hacen. La segunda cuestión, se hablaba sobre el nivel de emprendimiento y les preguntamos a esos 3.000 largos universitarios del último curso qué nivel de emprendimiento, si estaba o pasaba por su cabeza en algún momento determinado ser emprendedores. El resultado era de un 3,2%. Imagínense.
¿Por qué? Y ahora hago la conexión con la pregunta. Porque llegamos tarde. Es decir, llegamos tarde. Ahora estamos, la Fundación Universidad de Empresa está trabajando con una institución educativa, que también está en el ámbito de las universidades, preocupada y ocupada por qué grado de implementación los colegios en etapa escolar joven hace de todas estas competencias que tan importantes son para las empresas, ¿no? Porque la educación no es un punto y aparte cuando llega la educación superior. La educación superior es un punto y seguido, pero antes hay muchos años de otra educación primaria, secundaria, etcétera. Así que yo lo que sí puedo contestarle es que no me parece que en 4 años se puedan aprender todas esas competencias, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que sí estoy de acuerdo es que hay que empezarlo cuanto antes. Y yo creo que se está moviendo algo en este aspecto, tanto en los colegios, tenemos un programa de primera empresa, que a niños de 8 años les estamos inculcando lo que es la actividad emprendedora, e igual que eso, en otras competencias transversales que hemos hablado antes. Yo creo que ese es el camino. ¿No? 3 minutos y tenía pedidas 3 palabras. Entonces vamos a dar, si sois breves, lo aprovechamos. Entonces, Daria, por favor, teníamos ahí primero y luego allí, a ver si alcanzamos. Vale. Arriba, al lado de la cámara. Gracias. Y soy Alejandro Blasi, en representación del Consejo Social de la UB, y en la UB estoy en representación de PYME. Una sugerencia: me gustaría más que habláramos de organizaciones que explícitamente de empresas, porque las organizaciones de todo tipo, ONGs, hospitales y todo esto, también son o se rigen por criterios semejantes de empresas. Y entonces entrar en el tema un poco de la imagen que se tiene de la empresa en la universidad, de la perversión en el sentido más amplio, y por tanto he encontrado a faltar en los 3 ponentes hablar del espíritu empresarial, el asumir riesgo, el superar fracasos, temas de mejora continua, porque si queremos y hablamos de cambiar la universidad, también debemos hablar de cambiar las empresas, y cambiar las empresas se debe hacer con una nueva generación de emprendedores con espíritu empresarial, en mi opinión. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar la última pregunta y cerramos. Lo dejamos para el siguiente paso, ¿no? Allí. Bueno, mi nombre es Susana Sánchez y soy de la Universidad Autónoma de Madrid. Simplemente, la verdad es que se me adelantó al final Fernando Martínez, porque la idea que yo quería transmitir es que el problema lo tenemos desde la escuela primaria. Yo tuve la suerte de ir a un colegio piloto y allí no teníamos libros, teníamos una biblioteca de consulta, tratábamos un solo tema al mes en ciencias sociales, pero lo trabajamos desde muchos puntos de vista. Y luego a los 14 fui al instituto y llegué al sistema tradicional en el que había libros, se estudiaba la página 1 a la 5 y creo que aprendí muchísimo más en el colegio y son unas habilidades que me han servido toda la vida que en el instituto. Entonces, el pensar efectivamente que la universidad va a transformar un modelo educativo cuando encima el estudiante ya ha pasado los años más clave de su vida en la formación es un poco ingenuo. Hay que empezar desde los primeros años, en mi opinión, y transformar la mentalidad de todo el sistema educativo. Y nada más. Ya que era un comentario, vamos a hacer la última pregunta, que la tenía ya pedida. Hola, yo soy Laura, vengo de la UNED y mi pregunta era sobre todo para Ginés. Mora, era más que una pregunta, no sé si es a lo mejor una recomendación, al hilo un poco de lo que comentaba antes el compañero. A mí me interesa especialmente, sé que se han hecho pocos estudios, los últimos cuadros que has comentado en el que relaciona los métodos con las competencias.
Creo que hay poco y es verdad que en este caso a lo mejor son cuadros más antiguados, sería muy interesante que se continuaran haciendo investigaciones en esta línea y más pues de cara un poco a las competencias que se quieren trabajar ahora en Bolonia. Y mi recomendación quizá va en la línea de que seamos un poco cautos a la hora de definir métodos de trabajo o métodos docentes, porque quizá pues hay cosas que no son tanto métodos sino otra cosa, como puede ser pues sencillamente la asistencia a clase. Eso no es un método, es otra cosa. Pero como esto podría haber otras matizaciones a mi modo de ver. Aquí hay mucha controversia. Cuando hablamos de métodos educativos, es verdad que se habla de muchas cosas que a veces no son métodos y a veces son métodos de evaluación, que a lo mejor no son métodos tampoco de docentes. Es decir, que aquí deberíamos de intentar aclarar un poco los conceptos. También sería interesante, de cara a que hemos hablado todo el tiempo de que en competencias hay 3 aspectos que son base, que son fundamentales, como es el saber hacer y el saber ser y estar, relacionado con los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes. También sería interesante saber qué competencias son las que trabajan cada uno de esos aspectos. O sea, meter una variable más, es decir, bueno, pues hay determinados métodos que son interesantes para el saber, hay determinados métodos que son interesantes para el saber hacer, y además el peso que cada uno tiene, porque no tiene el mismo peso a lo mejor ahora mismo en Bolonia o en el conocimiento o el saber que el saber hacer, que se supone que tiene un mayor peso, sobre todo de cara a lo que estamos hablando, intentar ser más empleables o tener esas competencias transversales que nos van a demandar después. Bueno, son algunos comentarios que... Gracias. Muchas gracias. Vamos a responder, por favor, breves y terminamos la mesa redonda. ¿Quién empieza? Contestaría a los 2 primeros que han hablado del sistema educativo y de la empresa con la misma contestación. La contestación que yo daría es que esa es la función de la universidad, es formar empresarios, formar educadores, formar esto. Si los forma bien, con un espíritu emprendedor, con un espíritu innovador, resolverán muchos de los problemas de las empresas y de la escuela, porque no hay que olvidar, o sea, decir que todo empieza en la escuela, sí, pero los maestros han estudiado en la universidad, o sea, cambiando la universidad también cambiamos todo el sistema, por lo menos. Es decir, yo creo que esa es la función esencial. No hay que olvidar que la universidad no es no es solo una parte del sistema educativo, es la parte del sistema educativo que organiza el resto del sistema educativo y en buena medida del productivo, en cierta medida del productivo. Y eso yo creo que es, bueno, a lo que estamos, ¿no? A mejorar las competencias de los universitarios para eso. Y lo otro me parece bien, ¿no? Lo que dicen. No es fácil hacer encuestas, ¿eh? Esta encuesta costó 1 millón de euros. que no es fácil hacer así muchas más. Sí. No, ya. Yo solo un comentario al que ha hecho Alexandre Blasi de la Universidad de Barcelona y de las pymes. Ha dicho, simplemente aprovechar lo que ha dicho de que hay que cambiar las universidades, pero también hay que cambiar las empresas. Y quisiera decir que tengo la impresión, y lo quiero decir, que en España mucho más hay que cambiar las empresas que hay que cambiar las universidades. Y que si comparamos nuestro sistema productivo y nuestro sistema educativo con el sistema productivo y el sistema educativo de cualquier otro país desarrollado, está más cerca los sistemas educativos respectivos que los sistemas productivos respectivos. Y lo digo con orgullo, porque algunas veces tengo la impresión que en estos momentos el sistema educativo está reaccionando excesivamente a la defensiva. El sistema educativo no ha sido la causa de la crisis que estamos viviendo, por favor. No ha sido la causa de la crisis que estamos viviendo. La está sufriendo, pero no ha sido la causa. La causa viene por otras latitudes. Y en cambio, noto una cierta, a veces, sensación de que se nos está intentando, y digo nos porque me siento miembro del sistema educativo, se nos está intentando cargar con el mochuelo. Y, por favor, no nos dejemos que nos carguen con el mochuelo porque no hay ninguna razón. Lo estamos sufriendo, nos toca sufrirlo, vamos a hacer lo posible para ayudar a salir de ello, pero no hemos sido, el sistema educativo en general no ha sido la causa de la crisis que estamos viviendo. Las causas vienen por otros sectores que además en algunos momentos son los que nos están señalando con el dedo, como si la responsabilidad fuera de las universidades. No digo que no la tengan, que tienen alguna,
pero no han sido la causa del sistema. Y en cambio en el sistema educativo, y en particular en el universitario, que debería asumir una posición crítica sobre la sociedad, no hay voces que se levanten señalando con el dedo a quienes realmente han causado la crisis que estamos viviendo y que estamos sufriendo. Bueno, yo no puedo sino coincidir plenamente con la afirmación que ha hecho. De hecho, el modelo de esta fundación y de una red que hay por el resto de España siempre son organizaciones empresariales, asociaciones empresariales o cámaras de comercio. Yo quizá no lo haya expresado con claridad en mi intervención, pero el vehículo natural son este tipo de instituciones. No se puede llegar a 3 millones largos de empresas que hay en España. Por tanto, soy en absoluto convencido que el canal natural es ese. Pues seguimos con el programa, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias a los 3 ponentes.